Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador del Estado de Morelos, muchas gracias por estar esta mañana en la inauguración de Green Solutions. Señora Brindusa Fidanza, directora asociada de Iniciativa Ambiental del Foro Económico Mundial. Licenciada Alicia Enciso, vicepresidenta de Comunicación de Grupo Nestlé México. Ingeniero Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de Acción a Energía México. Gracias por sus comentarios. Señoras y señores embajadores del Cuerpo Diplomático Acreditado de México, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Sabemos del interés de sus gobiernos y sus países por este tema. Muy estimados funcionarios de los gobiernos estatales que nos acompañan, destacados empresarios de la comunidad mexicana de negocios orientada precisamente a las soluciones verdes, distinguidos académicos, estimados colaboradores del gobierno federal, amigas y amigos. Celebro el poder estar realizando con ustedes la inauguración de la tercera edición ya de Green Solutions, un foro que se está convirtiendo en una referencia obligada para la promoción de soluciones innovadoras que nos permitan transitar hacia un crecimiento verde. Uno de los retos más apremiantes que enfrenta la humanidad, con todos los problemas que en la coyuntura se observan, es el poder conciliar el indispensable crecimiento económico con la preservación del medio ambiente. Es decir, el reto de la humanidad sigue siendo el desarrollo humano sustentable. Y este desafío cobra cada día mayor relevancia ante la amenaza que plantea el cambio climático y cuyos efectos suponen altos costos económicos y humanos. Yo no diría suponen, cuyos efectos ya implican altísimos costos para las personas. Sin ir más lejos, por ejemplo, la sequía que se observó el año pasado, que generó drásticas condiciones adversas para miles, quizá millones de personas aquí en México, en los Estados Unidos mismo, y aunque la sequía ha pasado de su punto más alto en muchas partes del país, su impacto, por ejemplo, en la producción de alimentos de los ciclos agrícolas que terminaron este año, todavía tiene una repercusión muy importante en los precios para millones y millones de personas, que particularmente aquellas que viven en la pobreza, enfrentan un retroceso en sus condiciones de vida en todo el mundo. El impacto que el cambio climático ha tenido, por ejemplo, en el incremento del precio de los el precio de los alimentos, es otra de las variables que a nivel global precisamente están marcando y en algunos casos agravando uno de los problemas más dramáticos de la humanidad, que es la propia pobreza. De manera tal que un obstáculo fundamental para el desarrollo de los hombres y las mujeres de acuerdo con su dignidad es precisamente las consecuencias del cambio climático, que por desgracia no se han dimensionado aún todavía, al menos con la fuerza y la percepción colectiva que debieran tener. Y un obstáculo para darle respuesta a ese reto global es precisamente la creencia de que primero hay que resolver los problemas económicos, de que el mundo tiene tantos problemas económicos ahora que luego nos ocupamos de los temas ambientales, y en ese sentido lo urgente está desplazando a lo importante. La paradoja es que el tema ambiental no solo es importante, sino también, por la manera en que está evolucionando en el mundo, también se está convirtiendo ya en un tema de urgencia para todos. Yo estoy absolutamente convencido de que, por supuesto, hay que tomar medidas contundentes para enfrentar el actual escenario económico adverso a nivel mundial. México las ha tomado, algunas muy complejas, muy difíciles, y le están resultando bien. Sin embargo, debemos recordar que los costos económicos y sociales asociados a la falta de acción frente al cambio climático son muchísimo más altos que las medidas que ahora se puedan tomar para enfrentar el cambio climático. Es varias veces más costoso no hacer nada que invertir ahora en frenar el cambio climático. Ese es el mensaje que dio el panel intergubernamental de cambio climático y que de Naciones Unidas, y que a la fecha
ha penetrado de manera limitada, fundamentalmente en la comunidad académica, en algunos sectores de políticas públicas y en algunos gobiernos, desgraciadamente no en todos. Falta orientar esta reflexión elemental en la sociedad para que pueda haber el soporte y la presión política necesaria para que orientemos el actuar de todos precisamente a resolver lo urgente y lo importante, a resolver el tema económico y al mismo tiempo el tema ambiental, a combatir la pobreza y a combatir al mismo tiempo el cambio climático. Este es quizá, yo insisto, el mayor problema que enfrentamos, que se ha planteado este asunto como un dilema, un falso dilema. O se combate pobreza o se combate cambio climático. O se estimula el crecimiento económico o se preserva el medio ambiente. Y tenemos que romper el falso dilema diciendo que sí es posible generar crecimiento económico al mismo tiempo que se preserva el capital natural de la humanidad. Que sí es posible alcanzar desarrollo y que ese desarrollo sea precisamente sustentable. Una parte medular de la respuesta es precisamente encontrar, porque hay que buscarla, la ruta del crecimiento verde. Esa respuesta está precisamente en el crecimiento verde, que es el conjunto de políticas públicas y de acciones de empresas y de la sociedad que aportan soluciones eficaces para combatir el calentamiento global y al mismo tiempo generar valor agregado en términos económicos. Es decir, el crecimiento verde es aquel que implica retornos económicos y financieros, crecimiento económico y empleo, y al mismo tiempo preservación del medio ambiente. Básicamente a través de la reducción de la huella de carbono que tradicionalmente las actividades económicas dejan en el planeta. De eso se trata justamente Green Solutions, un foro que se ha consolidado como un espacio, por una parte, para intercambiar experiencias, opiniones, para criticar incluso los esfuerzos que la humanidad hace en ese sentido. Yo creo que una base bien importante de la innovación tecnológica y humana es precisamente el esfuerzo de ensayo y error que está atrás de toda la innovación. Y para eso es este foro también, para valorar las experiencias, para ponderarlas, para cuestionarlas, para fortalecerlas, y también para promover proyectos económicos. Este también es, y pretendemos que así sea, solo así puede encontrar una ruta de éxito, un foro de negocios. Promover proyectos innovadores de carácter económico que tengan implicaciones ambientales positivas. La primera edición de Green Solutions, como ya se dijo aquí, la llevamos a cabo en diciembre de 2010 en paralelo con la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, la COP16 en Cancún, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo entre el sector público y el sector privado. Y durante el foro se realizaron conferencias, mesas redondas, talleres enfocados a promover soluciones a los retos ambientales más apremiantes. Se organizaron reuniones de negocios que finalmente se tradujeron en inversiones de proyectos verdes en el país, algunos extraordinariamente relevantes. Y debido al éxito de la primera edición, que iba a ser la única asociada a la COP16, al año siguiente se llevó a cabo Green Solutions 2011 en la Ciudad de México. Tuvo como objetivo incorporar a más pequeñas y medianas empresas. Básicamente en Green Solutions, la primera edición, participaron las empresas globales más enfocadas al tema. Y la segunda edición nos preocupamos por traer además al foro a las pequeñas y medianas empresas para convertirlas en motor de desarrollo de proyectos sustentables. Me da mucho gusto que estos foros estén rindiendo frutos, porque durante las dos ediciones anteriores hay que resaltar que se realizaron cerca de 3,000 encuentros de negocio, que derivaron en inversiones de los participantes de casi 440 millones de dólares en nuestro país. En esta tercera edición se impulsa nuevamente Green Solutions, esta vez bajo el enfoque de promover el urbanismo sustentable y el financiamiento verde, entre muchos otros temas desde luego. Se realizarán conferencias y paneles. Destacan desde luego la conferencia magistral del doctor Mario Molina, nuestro muy querido y admirado Premio Nobel de Química, la de Thomas Kerr del Foro Económico Mundial y muchas otras. Un panel de autoridades distinguidas, de gobernadores, en fin. Green Solution pues es una forma que muestra
¿De qué manera México está enfrentando el cambio climático? Mediante un diálogo permanente entre gobierno y sector privado, entre la empresa y la sociedad civil, y buscando alternativas que reúnan esos dos perfiles. ¿Qué acciones me generan retornos económicos? Es decir, crecimiento para la sociedad, utilidades para las empresas, empleo para los trabajadores, y al mismo tiempo neutralizan o reducen significativamente la huella de carbono respecto de la manera tradicional que venimos haciendo las actividades económicas. Estamos demostrando, pues, protección al medio ambiente que no está reñida con el crecimiento económico, sino que a la vez se suponen una a la otra. Ahora que hablamos y que el enfoque sea precisamente el tema urbano, me viene a la mente, por ejemplo, soluciones urbanas de carácter sustentable, las que hemos hecho, por ejemplo, en las hipotecas verdes del Infonavit. Las medidas de ahorro de energía doméstica en el mundo han iniciado tradicionalmente en las sociedades más económicamente poderosas y en los estratos más ricos de la población. Una familia que pone celdas solares o medidas herméticas en las ventanas y en las paredes es finalmente una familia que ha podido hacer ese gasto y que tiene cierto nivel de ingreso mucho más elevado en algunas sociedades. En México, sin embargo, aunque no son medidas tan fuertes, tan determinantes en la estructura de una casa, el hecho de obligar, más bien de colocar incentivos económicos para que las familias más pobres, las de los trabajadores, y estamos hablando de los trabajadores también de menores ingresos, los de menos de 4 salarios mínimos, es decir, trabajadores que ganan menos de $20 al día, tengan estímulos para colocar elementos sustentables en sus casas, por ejemplo, calentadores solares para el agua, llaves ahorradoras de agua, elementos ahorradores de energía, los propios paneles, en fin. Lo estamos haciendo a través de hipotecas verdes, las hipotecas que da el Infonavit, que tienen como característica que solo se otorga, inicialmente eran optativas y ahora fundamentalmente toda hipoteca que otorga el Infonavit tiene que ir a una casa que tenga elementos de composición ahorradores de energía o de agua. Es parte de lo que tenemos que buscar en estos temas. Durante los años que he tenido el honor de ser presidente de la República, la regla de política pública, la meta que nos hemos propuesto, uno de los objetivos ha sido transformar a México. En este caso, transformarlo en un país que tenga un compromiso con el medio ambiente. Transformar a México de manera tal, yo le decía a mis colaboradores, que nos dure para siempre. Y eso implica precisamente un enorme compromiso con el medio ambiente, preservarlo y restaurarlo, porque está enormemente dañado, por desgracia, en nuestro país. Nuestros campos se han convertido muchas veces en basureros, literalmente, y nuestros ríos y arroyos se han convertido en drenajes. Y lo que tenemos que hacer es volver a que los campos sean campos y volver a que los ríos sean ríos. Y que lo que tenemos de ecosistemas, de selvas, de bosques, etcétera, 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 se preserve y de ser posible se incremente. Y que eso no obstaculice el crecimiento económico. Hemos optado, pues, con la convicción de que México sea un país sustentable, y hoy México es un país más sustentable que antes, que aporta además soluciones y alternativas, reflexiones como esta a los problemas ambientales de nuestro tiempo, que son de todos. El medio ambiente, el clima, la atmósfera no reconoce las fronteras políticas que nos hemos establecido. Va a haber sequía en Texas y al mismo tiempo va a haber sequía en Coahuila. Y va a haber huracanes que destrocen una isla en el Caribe y al mismo tiempo van a pegar aquí en la península de Yucatán o en Chiapas. México, pues, ha asumido en estos años un compromiso con el medio ambiente, un liderazgo en la lucha contra el calentamiento global específicamente, y hemos tratado de actuar predicando con el ejemplo. Creamos el programa especial contra el cambio climático, nos comprometimos, primer país en desarrollo que lo hace, a reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono respecto de la tendencia, a disminuir 50 millones de toneladas de dióxido de carbono para este año 2012, y lo vamos a cumplir al término del mismo. Hemos transformado la política forestal
a través del programa de pagos de servicios ambientales. ProArbol es el programa de pagos de servicios ambientales en este momento más grande del mundo en términos del número de beneficiarios, y eso nos ha permitido pagarle a la gente, comunidades indígenas sobre todo, y ejidos que tienen selvas y bosques, la preservación que hacen de los mismos por los servicios ambientales de agua y oxígeno que nos prestan. Y al mismo tiempo, por primera vez les estamos dando un ingreso estable a esas comunidades que no tenían, y preservamos así las selvas y los bosques. Retribuimos pues económicamente a sus dueños, y eso ha permitido que México, entre otras cosas, haya reducido la deforestación medida por la FAO de los 90 al 2000, que fue de 350,000 hectáreas al año, a 150,000 hectáreas por año entre el 2005 y el 2010, y estoy absolutamente seguro que la medición que haga del 10 al 15 en el año 15 va a ser de una tasa de deforestación significativamente menor. Y si se sostiene la tendencia, México llegará a la tasa de deforestación cero, incluso negativa, para a finales de esta década. Ojalá se sostenga esa política. En eso hicimos también un trabajo fundamental de conservación y recuperación de suelos, y desde luego de reforestación, a veces incluida en ProArbol, a veces en acciones con la sociedad civil o con el propio ejército mexicano, por ejemplo. En los 6 años plantamos más o menos 1,300 millones de árboles, con lo cual se hizo pues el mayor esfuerzo que se había hecho en mucho tiempo. Apostamos por las energías renovables. Nos habíamos propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo que al menos el 25% de la electricidad en México se generara con fuentes renovables. Hoy el 27% se genera con fuentes limpias, rebasamos la meta. En energía eólica solo había 2 megawatts experimentales en el año 2006. Hoy estamos pasando de 2 a 1,300 megawatts al terminar este año, con proyectos por varios miles más en construcción. Ya hablé de los programas sustentables, los de ahorro energético. Hicimos otros a los que ya se aludió aquí, el programa de sustitución de electrodomésticos, de refrigeradores y aires acondicionados básicamente, conocido popularmente como Cambia tu viejo por uno nuevo, y el programa de lámparas, de sustitución de focos tradicionales por lámparas ahorradoras, donde logramos sustituir 47 millones de focos en hogares de bajo ingreso en México, que constituye el programa más grande del mundo de su tipo y por el cual nos fue otorgado el récord Guinness en esta materia. En fin, en el ámbito internacional hemos cooperado en la medida de nuestras posibilidades con los países desarrollados, particularmente los europeos y algunos asiáticos, altamente comprometidos con los temas ambientales, y también con los países en desarrollo en la búsqueda de soluciones globales y de acuerdos. Como anfitriones de la COP16, por ejemplo, logramos zanjar diferencias que parecían irreconciliables después de la cumbre de Copenhague entre países en desarrollo y desarrollados, y establecer compromisos verificables de lucha contra el cambio climático por parte de ambos. Destacan los compromisos para reducir emisiones, para mantener la temperatura de la Tierra no más allá del 2% máximo de calentamiento en este siglo, el marco institucional para las medidas de adaptación, la creación del Fondo Verde, la incorporación de los mecanismos de Red Más o de Red Plus, de reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos, los mecanismos de financiamiento y de transferencia tecnológica y varias cosas que iniciaron precisamente en la COP16 o tomaron ahí un paso mucho más estable y cierto. En el marco del G20 recientemente impulsamos el crecimiento verde como prioridad de la agenda. Es la primera vez que aparece formalmente en la agenda del G20 el tema del crecimiento verde, y promovimos la Alianza para el Crecimiento Verde, la Green Growth Action Alliance, que México también encabeza con el sector privado para buscar precisamente soluciones como las que buscamos aquí en este foro de Green Growth. En fin, señoras y señores, embajadores, gobernador, colaboradores, amigas y amigos, yo celebro que estemos ahora trabajando fuertemente por el medio ambiente. Lo que buscamos precisamente es que encontremos alternativas para el desarrollo y el crecimiento. Yo hago votos porque este foro
tenga el éxito que han tenido los anteriores y que tanto para el gobierno como para las empresas se encuentren alternativas que sean rentables y que generen bienestar y al mismo tiempo nos ayuden en la tarea común de preservar el medio ambiente, de preservar México, de preservar la tierra, pues por lo menos algunos miles de millones de años más. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades.